de Taylor de una función. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos está representando tanto a la función como a su polinomio de Maclaurin? Yo les dejo aquí para que ustedes me digan cuál de las dos creen ustedes que trae representado lo que es el polinomio y la función. De los polinomios, recuerde que la función es casi que indistinguible del polinomio alrededor del punto donde se esté trabajando. Entonces, apenas nos dicen que se trata de una de Maclaurin, entonces yo inmediatamente me voy a las dos gráficas y ¿qué es lo primero que busco? El centro. Se supone que están trabajando alrededor de cero, entonces nos ubicamos aquí en cero y en el otro gráfico también en cero. En cero no se puede ver diferencia entre lo que es la función y el polinomio, es decir, se tiene que cumplir que el polinomio de cualquier grado de n en cero calce con la función que se supone que estamos trabajando. Como ustedes pueden ver en esta gráfica A, eso no se está cumpliendo. Aquí yo logro percibir una diferencia. No están iguales. Entonces, por no estar igual, ya con solo eso se descarta la A. Y en cambio en el otro, veremos que en el otro sí pasa, vean que yo no logro, por más que le hagamos aquí ¿verdad? El aumento, no se ve la diferencia entre la función, que es la línea continua, y el polinomio, que es la línea punteada. Entonces la respuesta del ejercicio es la parte B, que este gráfico no corresponde al resto de ningún polinomio de Maclaurin. Si tuviéramos que dibujar, cosa que no suele pasar, ¿verdad? El gráfico del resto, entonces aquí la idea es que digamos por qué esto no puede ser el gráfico de un resto. No sé si alguno de ustedes puede dar como una justificación del por qué no puede ser. Puntos claves aquí en el ejercicio. Donde yo veo y me dicen Maclaurin, de una vez otra vez busquemos el centro que es el cero. Vamos a ver al cero. Lo que vamos a ver es aquí, ¿qué está pasando aquí? No nos importa lo que pase lejos del cero, ahí no importa. Siempre es concéntrense alrededor del cero, alrededor de cero. En este caso, lo que apuntamos arriba es que el polinomio de cualquier grado en cero calza con la función en cero. Eso se debe a la fórmula que tenemos de Taylor, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del polinomio de Taylor? Digamos que en X. Recuerde que era f evaluado en el centro, en este caso como es Maclaurin, pongámosle de una vez cero, más la primera derivada evaluada en cero por x y así sucesivamente hasta que llegamos a la enésima derivada evaluada en cero entre el n factorial por x a la n. Entonces, si vienen y me sustituyen todas las x's por cero, entonces ahí ustedes pueden corroborar que en efecto toda esta parte se nos hace cero, cero, todo esto es cero, entonces todo aquí se desaparece y lo único que queda vivo es esta parte. Por eso es que el polinomio calza con la función en el origen. Y si no hay diferencia entre el polinomio y la función, entonces, ¿qué significa con el resto? Si hacemos el resto asociado al polinomio de grado n y lo evaluamos en cero, entonces, ¿cuánto se supone que tiene que dar? Si lo que hace el resto es medir la diferencia entre el polinomio y la función, automáticamente nos da cero. Conclusión, ese no puede ser el gráfico porque el dibujo debería de pasar por el centro, o sea, por el origen. Tiene que dar cero en cero. Y este gráfico está muy lejos de dar cero. Esa es la razón por la cual no corresponde al resto de ninguna función. ¿Okay? Muy bien. Leámosla. Dice que consideremos esta función. Se parece un poco a la que trabajamos la semana pasada. Es el producto de un polinomio y otra función, en este caso la exponencial.
Dice que, bueno, la parte A no la vamos a hacer porque eso no es parte de los objetivos de este primer parcial, entonces eso nos lo vamos a brincar, no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a utilizar por lo menos para la parte B. Dice la parte B que muestre que el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de x igual a 1 es ese que nos exponen ahí. Y que además calculemos quién es el resto de Lagrange asociado a ese polinomio. Entonces la idea, así como el que trabajamos la semana pasada, es que nos apoyemos en quién es esta o esta fórmula que tengo aquí, que son las enésimas derivadas de nuestra función. ¿Vale? La ventaja de que ya nos den las derivadas es que simplemente las utilizamos para calcular esto del polinomio. Entonces vean que esto es relativamente sencillo. Voy a anotar quién es la fórmula del polinomio de Taylor alrededor de x igual a 1 y luego nada más vamos rellenando. Entonces la fórmula nos dice que el polinomio de grado 3 evaluado en x correspondería a la función, vean que es alrededor de x igual a 1. Entonces aquí voy a ponerles que se evalúa en 1, más la primera derivada evaluada en 1 por x menos 1, eso queda por fórmula, más la segunda derivada evaluada en 1 entre el 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. Y por último, tenemos que ir a averiguar cuánto da la tercera derivada evaluada en 1 y multiplicarla por el x menos 1 al cubo. Recuerde que siempre las derivadas divididas entre el mismo grado del factorial. Por lo menos así viene la forma. Voy de nuevo con esa fórmula que dice la parte A en cuanto a la fórmula de las derivadas. Entonces lo voy a hacer aquí como por aparte. Hagamos como un recuadro aquí donde hacemos esos cálculos. Calculemos la primera derivada evaluada en x, nada más. Solo veamos quién es esa primera derivada evaluada en x. La n, en este caso, vale 1. Entonces nos vamos a la fórmula y cambiamos la n por 1. Nos quedaría menos 1 al cuadrado por 2 menos x por e a la menos x. Eso es lo que da la primera derivada. De una vez hagamos la sustitución de la x por 1. Eso significa que la primera derivada evaluada en 1 nos da simplemente e a la menos 1, ¿verdad? Porque el menos 1 al cuadrado, eso es 1. 2 menos 1 nos da 1 y entonces solo queda e a la menos 1. Vamos con el cálculo de la segunda derivada. Otra vez dejémoslo con fórmula. Volvamos a ver la fórmula de las derivadas. Dice que aquí hay que cambiar la n por 2, entonces nos va a quedar menos 1 a la 3. Luego aquí va a quedar 2 más 1, eso es 3, menos x por e a la menos x. Entonces voy de nuevo, quedó menos 1 a la 3, 3 menos x por e a la menos x. Nos vamos y sustituimos la x por 1. Y entonces la segunda derivada nos da en esta ocasión negativa. Luego del paréntesis nos da menos 2 y queda e a la menos 1. Y así llegamos hasta la tercera derivada. Entonces, siguiendo el patrón de la fórmula, aquí deberíamos de poner menos 1 a la 4 por 4 menos x por e a la menos x. Y nuevamente sustituimos la x por 1 y ahora da positivo 3 por e a la menos 1. Ahí quedaría lo que ocupamos para montar el polinomio de Taylor. Listo, entonces ahora hay que corroborar. Recuerden que nos dice, muestre que el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de x igual a 1 es ese que está ahí. Entonces se supone que tenemos que llegar a eso que ellos ponen. Vean que ellos lo dan factorizado
ponen factorizado el e a la menos 1, porque en todas estas derivadas apareció el e a la menos 1, entonces por eso es que ellos lo factorizan. En nuestro caso, lo que voy a hacer es ponerlo así como nos dio, hago luego un paso adicional que es factorizarlo y tratar de llegar a que se vea como ellos lo están poniendo. Entonces, ahí tenemos arriba lo que es la fórmula. Vamos rellenando. Que tenemos por fórmula. Esta parte de aquí es la que hay que sustituir. ¿Sí? Todo lo demás permanece exactamente igual. Vean que eso fue lo único que yo sustituí. Ahora el paso que sigue es simplificar esta expresión que tenemos aquí. Y la simplificación no es tanta. A como nos lo ponen en el examen, solo se factorizó una constante y todo lo demás quedó ahí, ¿verdad? Como dio. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a factorizar el e a la menos 1. Entonces, ¿qué queda? X menos 1 menos, ¿verdad? Aquí aplicamos ahí la ley de los signos, eso da un menos. Vean que ese menos 2 entre 2 factorial se puede cancelar, porque 2 factorial es 2. Entonces, este se cancela con este. En el caso del 3 entre 3 factorial también podemos simplificarlo, porque 3 factorial es 3 por 2 factorial. Entonces ahí este se simplifica con el factorial, o sea, no cancela completamente. Y ahí lo que va a sobrar es 2 en lugar de ese 3 factorial. Entonces aquí, bueno, me quedaría el x menos 1 al cuadrado y más el x menos 1 a la 3 entre 2. Que eso era a lo que teníamos que llegar según lo que está ahí. Ahí arriba lo pusieron con 2 factorial, se puede dejar como 2 factorial o como 2. Resto de Lagrange. Okay. Ahora, apuntemos cuál es la fórmula del resto de Lagrange. En el caso de ese resto, lo tenemos que buscar asociado al mismo grado del polinomio, que es el grado 3. Entonces recuerde que es la cuarta derivada evaluada en cualquier cosa que no sea el 1 por x menos 1 a la 4 entre el 4 factorial. Esa es la fórmula. Entonces nada más venimos, bueno, vamos y revisamos quién es la cuarta derivada según esta fórmula. Apuntémosla aquí por un momento. Entonces, si yo vengo y cambio aquí esto por 4, nos va a quedar menos 1 a la 5. Esto es negativo. Luego aquí es 4 más 1, 5 menos x por e a la menos x. Recuerden, menos 1, 5 menos x por e a la menos x es lo que yo voy a ir a poner en el resto. Solo que en lugar de poner x, vamos a poner ahí la variable que es z. Entonces es menos 5 menos x, dijimos, pero hay que poner z en lugar de la x, por e a la menos z, eso es lo que da la cuarta derivada, según la fórmula que tenemos arriba, por el x menos 1 a la 4, todo esto entre 4 factorial. Recuerden, todo esto aplica para z en un vecindario que está alrededor del centro, que es 1, y la variable x, que es la que si nos pudieran aproximar, entonces después sustituiríamos. Y ya, aquí terminamos con eso el ejercicio. Dice que consideremos la función raíz cúbica de 1 más x al cubo. Y tiene 3 partes. La primera es otra vez muestre que el polinomio de Maclaurin de grado 6 generado por esa función es tal. Vean que aquí ya nos sacaron como de la zona de confort en el caso del ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior teníamos la fórmula de las derivadas. En cambio aquí tendríamos que buscar esas derivadas. Y que hagamos eso, la parte B nos está pidiendo utilizar ese polinomio que está en la parte A para aproximar el valor de esa integral. Seguramente es una integral
muy difícil de calcular o en el caso de que se pueda calcular, o bien es hasta imposible en el sentido de que no tiene primitiva. Lo que dicen es, si usted ya sabe que la séptima derivada de esa función está acotada por 700, siempre que el argumento, o sea, z, esté entre 0 y 1/2, entonces, ¿cuál es la cota de la integral? ¿Sí? Ese es el ejercicio. Encuentre el polinomio, úselo y luego acote el error. Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a resolver la parte A? Donde yo miro esa función y yo veo que hay una raíz cúbica, ya uno como que empieza a decir, bueno, las raíces cúbicas, si uno empieza a derivar, nunca termina la raíz, ¿verdad? Siempre sigue acarreando las raíces. Eso no es problema. Si no fuera porque ahí adentro aparece ese x a la 3 y como tiene el x a la 3 ahí adentro, a la hora de que uno deriva, empieza a salir regla de producto para derivadas superiores. ¿Qué pasa si yo hago la segunda derivada? Ya tengo que hacer la regla del producto, si lo dejo así como lo tengo, o tendría que hacer regla del cociente si ustedes se animaran, digamos, a acomodar ahí un poco más. En cualquiera de los dos casos, ya la segunda derivada se empezaría a complicar. Y ojo que nos están pidiendo el polinomio de grado 6, o sea, tendríamos que hacer 6 derivadas. Entonces, este es el tipo de ejercicios que nos deberían de motivar a utilizar los teoremas que vienen en la teoría. En la teoría dice, vea, no se complique, no empiece a derivar y a derivar. Aproveche que ya están los polinomios de uso frecuente y haga una composición para obtener el polinomio de esta que le están pidiendo aquí. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a aplicar el teorema de la composición y voy a encontrar de esa forma quién es el polinomio que me están preguntando. ¿Cuál era el teorema? Bueno, esta de aquí, voy a traérmela de nuevo. La función que estamos trabajando es 1 más x a la 3 a la 1/3. ¿Cuál de todas las listas de funciones que tenemos nosotros, es la que más se parece a esta función? Entonces, ustedes tienen que asociarla a la de la binomial, porque la de la binomial dice que esta es 1, pongámosle otra letra solo para hacer el cambio ahí, a la alfa. Y esta es la que se conoce como la binomial, que el polinomio de grado 6 asociado a esta función que se llama f en x lo voy a obtener vía la binomial. ¿Sí? Entonces, la binomial, si ustedes se fijan, arranca siempre en 1. Siempre que se vea así, ¿verdad? Insisto, esto es un 1 tal como viene aquí. Porque si aquí yo les pongo un 3, ya no se puede. Hay que hacerle unos ajustes, ¿verdad? Ahorita podríamos hacer uno, pero hay que hacerle unos ajustes para que se vea como la binomial. Pero en este caso ya viene así, el 1 más cualquier cosa que se acerque a 0, es este caso y el exponente solo puede ser un número. ¿Sí? El exponente solo puede ser un número. El alfa, lo voy a anotar aquí, tiene que verse como cualquier número real. Concreto, un tercio, un cuarto, un quinto, 3, 2, 5, cualquier número, pero que uno pueda decir cuál es el número. Les digo eso porque a veces vienen en los ejercicios cosas como, por ejemplo, 1 más x a la x. Eso no es una binomial. Hay que convertirla a otra cosa, pero no es binomial. Entonces, números, números. Y el polinomio arranca en 1. Luego dice que es más alfa. En nuestro caso, el alfa es un tercio por x, ¿verdad? Pero la x de la binomial, en nuestro caso, está siendo interpretado por ese x a la 3. Ahí voy con el orden 1 de la binomial. Vamos para el que sigue. El que sigue dice que es alfa por alfa menos 1
alfa menos 1 entre el 2 factorial, ¿verdad? Por el x, pero aquí es x al cubo a la 2. ¿Ven? Como me piden el de grado 6, ahí cuando yo multiplico el 2 por 3 ya llegué a 6. Eso era todo en el ejercicio. Ahora nada más vamos a simplificar para que se vea así como ellos nos lo habían preguntado en el enunciado. Vean que en el enunciado dicen que lo llevemos a esa forma. Entonces nada más venimos y ponemos x a la 3 entre 3. En este otro lado hay que hacer la multiplicación. Entonces ahí les va a dar 1/3 por menos 2/3 entre 2. Entonces al final queda menos 1n por x a la 6. Utilicemos el polinomio de la parte A para aproximar esa integral. Integral de 0 a 1 medio de esa función f de x de dx. Entonces, para aproximar, recuerden utilizar los símbolos correctos a la hora de hacer los cálculos. Usted viene, cambia la función que se supone que se parece muchísimo a ese polinomio y de esa manera podemos más o menos sacar cuánto vale esa integral. Entonces vengo y copio mi integral, bueno, mi polinomio, perdón. Y esto es lo que vamos a integrar. Bueno, en integrar polinomio por lo general eso es facilísimo, incluso lo pueden poner lo que es la primitiva y evaluarla después en una calculadora. Que eso es más o menos 0.505,084. Eso es lo que da la integral supuestamente, más o menos. Insisto, a veces estas integrales no tienen primitiva, ¿verdad? Porque si tuviera primitiva, entonces le pediríamos a usted simplemente integre y ya. La gracia es que no tenga primitiva para que entonces tengamos el desafío de más o menos calcular cuánto da el área bajo la curva sin tener que propiamente calcularla porque no se puede con las herramientas que tenemos. Y ya con eso terminamos esta parte. Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Teníamos en la parte B que calcular esta integral de la función f de x de dx. Pero la fórmula de Taylor, ¿qué es lo que nos dice? Que esa función se puede cambiar por el polinomio, en este caso el que usamos fue el de grado 6, más un resto que va asociado al polinomio, que en este caso es de grado 6, de dx. Ojo que yo pongo que aquí son iguales, ¿verdad? ¿Por qué si puedo poner aquí que son iguales y a veces no? La respuesta es sencilla, porque aquí sí estoy diciendo que la función es igual a un polinomio más un resto. Si yo omito cualquiera de esas dos componentes, con esta primera componente, o si olvido la segunda componente, se rompe la igualdad. La linealidad de la integral permite que nosotros separemos esta del lado derecho. Separémosla en dos. El lado izquierdo, digámoslo arrastrando. Entonces queda el lado izquierdo igual, porque ahí no puedo hacer nada. Y del lado derecho voy a aplicar esas fórmulas o esas propiedades que tiene la integral. Y la propiedad se llama linealidad, que lo que nos permite es separar en dos integrales una suma. Entonces me va quedando algo como esto, de x. Tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿para qué hace eso? Bueno, es que yo lo que ando buscando es responder el ejercicio de que cuál es el error de aproximación. Entonces me voy a traer para el lado izquierdo la integral que utilicé para aproximar de dx. Y eso lo que nos devuelve es la integral de 0 al 1 medio del resto asociado al polinomio de grado 6 que trabajé. Voy por aquí. Y ahora le metemos el famoso valor absoluto. Entonces, el valor absoluto del lado izquierdo, que es la diferencia entre el valor exacto, que es este, y el valor aproximado, que fue el que nosotros calculamos fácilmente, que es este, nos va a decir el resto en valor absoluto de cuánto más o menos es la diferencia.
R6 de X. ¿Ven? Y ahora me concentro en trabajar con el resto. Vengo aquí y les voy a decir, bueno, hay una propiedad del valor absoluto que se llama desigualdad triangular. Que lo que dice es que si usted tiene una suma o resta de dos términos, ambas en valor absoluto, eso siempre es más pequeño que sumar cada uno en valor absoluto. Ojo que no importa si es resta, siempre lo voy a tirar a suma. ¿Ve? Y esa se aplica en esto que yo tengo aquí. Esto es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Verdad? Recuerden que la integral es una suma. Muy bien. Y ahora hay que trabajar con quién es el valor absoluto del resto. Esto es lo que ustedes conocen como el error. El valor absoluto del resto es lo que se define como el error. Y esto es lo que vamos a ir a acotar. Ahora, ¿quién es ese error? Ese es el resto de Lagrange. Entonces, ¿cuál es la fórmula del resto de Lagrange? Ese sería el resto de Lagrange. Listo, ahora repartamos ese valor absoluto a todas las partes y saquemos de la integral lo que se pueda sacar. Se puede sacar ese 7 factorial, nada más. Quedó encerrado en valor absoluto esa séptima derivada evaluada en z por el x a la 7. ¿Por qué no puedo sacar esa séptima derivada si está evaluada en z? Es que z depende de x. Al depender de x no lo puedo sacar de la integral. Entonces venimos y decimos, ok, eso que tengo yo en esa integral es menor. Ahora ustedes dirán, ¿por qué menor? Todos los detalles se justifican. Este menor que viene aquí es este menor que yo estoy poniendo aquí. Y ahora vean que todo lo que viene en esta integral que les estoy marcando con asterisco, voy a dejarlo todo exactamente igual, excepto que ese valor absoluto de la séptima derivada va a ser reemplazado por 700. Y a la hora de que uno hace ese reemplazo, se cambia la igualdad que veníamos trayendo por esta desigualdad. Entonces me viene quedando 1 entre 7 factorial, la integral de 0 a 1 medio, 700 por x a la 7 de d. Y ahora vean qué fácil la integral que nos topamos al final. Eso sí da igual que 700 entre 7 factorial por x a la 8 entre 8, que hay que evaluar de 0 a 1 medio. Y si ustedes van y sustituyen eso en la calculadora, lo que les va a dar ahí, voy a hacer un redondeo, este da 0.0000, creo que son 4, y luego 6,8. Esta es la cota del error. Ya dice que muestre que el desarrollo limitado alrededor de 0 de orden 4, ojo, vean qué función, dice que es logaritmo natural de 1 más el x arcotangente de x. Entonces vamos a dividirlo como en pasos. La parte A, paso número 1, es ir y revisar cuál es el desarrollo limitado del arcotangente de x. Entonces, por suerte ahí los tienen a mano. Si revisan el del arcotangente, vamos a poner el de orden 3, porque como tiene a la par esta x de aquí, esta x afuera, lo que va a hacer es aumentar ahí el grado. Entonces aquí vamos a ponerlo solo de grado 3. Ese si lo revisan da x menos x a la 3 entre 3 y ahí para, o de x a la 3. Este paso 1 también lo voy a completar multiplicando por x al arcotangente. Y ya tenemos el grado 4 para esa parte. X a la 2 menos x a la 4 entre 3 más o del x a la 4. Recuerden que se multiplica todo lo que venga, tanto polinomio como el resto de Young. Este resto de Young que está aquí también se tiene que alterar cuando usted lo multiplica por alguna x. Esas son de las propiedades que tiene la O pequeña de Landau. Muy bien, ya tenemos esa parte. Vamos ahora, como paso número 2, a responder lo que piden. El del logaritmo de 1 más x arcotangente de x.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hay varias maneras de hacerlo. Una es revisar que este argumento que tengo aquí se encuentre cercano de cero, toda esta parte, cercano de cero. Y si es así, entonces usted aplica el desarrollo del logaritmo con todo eso. Y la otra, que es la que yo voy a aplicar aquí, es cambiar eso que está en amarillo por el polinomio que tengo arriba y luego aplico el del logaritmo. Son dos opciones. Repito, pueden empezar aplicando el desarrollo limitado del logaritmo o bien el de lo que está ahí adentro. Entonces ahí tienen dos formas. Voy a hacer el de adentro para afuera. Entonces me quedaría que esto es el logaritmo de 1 más y lo que nos dio arriba, señalémoslo aquí, esto que está ahí, lo vamos a copiar aquí. Esto es x a la 2 menos x a la 4 entre 3 más el o del x a la 4. Y todo esto lo pensamos como si fuera un objeto, pongámosle otra letra, que se llama W. Y vamos a aplicar ahora el desarrollo limitado para el logaritmo. Entonces, el del logaritmo, voy a escribirlo en términos de W para que ustedes lo vean más cómodo y luego lo reemplazo. ¿Vale? Entonces me quedaría, según el del logaritmo, es W menos W a la 2 entre 2. Si yo continuara con el W a la 3 entre 3, ya se empiezan a pasar todos del orden que me piden. Recuerde que si uno se pasa del orden, el O pequeño se encarga de absorber todos los de orden superior. Entonces voy a detenerme aquí porque ya sé, digamos, ya hice la práctica. Ustedes con la práctica es que van adquiriendo eso de dónde paro, este, como experiencia de que ya sé que si continúo se van a pasar todos los que aparezcan. Entonces ahí voy a detenerme y voy a poner que este es con el O de omega a la 2. ¿Sí? Pero el omega no es la variable importante en el ejercicio, sino la x. Entonces venimos y reemplazamos los W por lo que realmente son. Este es como un paso intermedio donde nos estamos apoyando. Realmente estamos brincando de aquí para acá. Entonces me quedaría el x a la 2 menos x a la 4 entre 3. Y voy a dejar de una vez aquí al puro final el O del x a la 4. Ese sale de esta primera parte. ¿Sí? Este es el W que puse aquí al principio y al final cerré con el O del x a la 4. Luego sigue menos un medio del W al cuadrado. Entonces voy a poner el W, pero solo la parte que vamos a elevar al cuadrado y ya la O la dejé afuera porque todas las O con orden mayor las absorbe la misma O que tengo de orden 4. ¿Sí? Recuerden, las O se absorben con la más pequeña que aparezca. En este caso, esta es la más pequeña que tendríamos. Y ya luego hacemos la fórmula del binomio para esta que tenemos aquí. Y ya casi termino. Entonces esto queda x a la 2 menos x a la 4 entre 3 menos un medio y hacemos la fórmula notable. La fórmula notable quedaría el primero al cuadrado más, bueno, menos dos veces el primero por el segundo, pero si hacemos menos dos veces el primero por el segundo, ojo que ya ahí tendríamos un x a la 6. Entonces se pasa del orden, no lo voy a poner. Después tendríamos que ir a poner el x a la 4 entre 3 al cuadrado, pero ahí se multiplica 2 por 4, 8 y se pasa. Entonces quedamos con que hasta aquí hay términos que son útiles para el polinomio. Más el O del x a la 4. Todos esos que estamos omitiendo, ¿dónde están metidos? En el resto de Young, ¿verdad? Recuerden que ahí están metidos todos esos. Y bueno, esto al final de cuentas, cuando uno simplifica, queda x a la 2 menos 5 sextos x a la 4 más el O del x a la 4.
y ahí termino.